Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate en este jueves 18 de julio del año 2019. Hoy no vamos a hablar de la pelea del Congreso. Ya les anticipo esto, ustedes ya vieron todo lo que pasó en la Cámara de Senadores hoy en nuestros espacios informativos y por supuesto también en mesa de periodistas. Pero queremos hablar de otra cuestión, un borrador de proyecto de ley que plantea una regulación en el mercado de los alquileres. Este tema es muy importante y fíjense, este es un cuadro que resume de alguna manera, creo que faltan algunas cositas allí, pero resume de qué se trata este proyecto de ley. Fíjense ustedes que lo que se busca es una reglamentación del artículo 100 de la Constitución Nacional que declara el derecho a la vivienda. Esto está siendo desarrollado por un grupo de jóvenes. La invitamos hoy a Natalia Ferreira, una de las personas que trabaja en el proyecto. Lastimosamente nos canceló su visita prácticamente a último momento. Nos hubiese gustado escucharla, escuchar los argumentos, escuchar de qué se trata este proyecto de ley. Fíjense ustedes que plantea cosas bastante importantes, una intervención fuerte en el mercado de los alquileres. Muchos se preguntarán, bueno, ¿existe reglamentación de precios, de ofertas en el mercado de alquileres en otros países? Vamos a preguntar esto a la gente que entiende de la materia. Yo estuve mirando, hay una publicación muy interesante en el diario El País de España que habla, por ejemplo, de la regulación que se ha intentado, en muchos casos ha fracasado en algunos países desarrollados, pero aquí en la región, ¿cuál es la situación? Por supuesto, todos sabemos, hay un déficit enorme en materia de vivienda propia, quien más, quien menos quiere para su casa. La mayoría sueña con tener una vivienda propia, un departamento hoy en las ciudades, aquí en Asunción, en Gran Asunción. Todos buscan encontrar un inmueble que pueda satisfacer un poco esta necesidad que se tiene. Queremos hablar hoy de este tema. Yo les decía, por favor, ¿pueden poner otra vez la infografía? Porque quiero resumir este planteamiento antes de empezar la discusión, porque aquí estamos hablando de la fijación de precios, por ejemplo, regular los precios de los alquileres. El lugar tiene que tener por exigencia de ley, de acuerdo a este proyecto, unas medidas básicas, mínimas, de acuerdo a la necesidad de la persona que va a alquilarlo. Tiene que regularse el precio, o sea, por la cantidad de ambientes va a ir subiendo el porcentaje respecto al salario mínimo, de tal manera que personas de más escasos recursos puedan acceder. Se crea un nuevo impuesto incluso mediante este proyecto. Nuevo impuesto, se crea un registro de alquiler, se crean nuevas instituciones, el municipio va a tener una alta injerencia en el cobro de estos beneficios y también en la posibilidad de, no sé si la palabra es expropiar, de tomar los inmuebles ociosos para administrarlos de tal manera a satisfacer las necesidades, las demandas del Estado. Se habla de subsidios a las familias a través de un fondo, de una especie de multa a aquellos que tengan inmuebles que pueden ser alquilados y que no estén siendo ofrecidos o usufructuados. Son solamente algunos de los temas que yo quisiera anticiparles de lo que se plantea en este proyecto de ley. Y vamos a hablar del tema porque ya estamos y les presento a los invitados con el ministro de Urbanismo, es ministro de la Vivienda y Urbanismo. Urbanismo, vivienda y hábitat. Dios mío, qué en largo. ese orden, ahora que está tan de moda, MUP, MUP, más fácil. MUP, para que no nos digan. Bienvenido, ¿verdad? ministro arquitecto Gracias. Dani Durán, ¿cómo estás? Muy amable, bien para Bien, vos, gracias para por venir, el querido colega y también para la audiencia. Está aquí a mi izquierda Raúl Constantino de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios Copadey. ¿Cómo está? Capadey, perdón. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, quiero agradecer en nombre de nuestra Cámara esta invitación que evidentemente permite expresar nuestra opinión y nuestros pensamientos sobre este proyecto de ley y bueno, socializar y que la gente un poco se entere de qué es lo que estamos hablando. Ministro, ¿qué opinas de este proyecto? Me gustaría saber de cómo ven desde el Ministerio de la Vivienda, porque acá se involucra a otras instituciones. Creo que el proyecto no plantea que el Ministerio de la Vivienda tome cartas en el asunto, por lo menos lo que yo pude leer. De hecho,
prácticamente los propios legisladores que lo van a corregir, ¿verdad? Desconocen que desde la creación del ministerio es el único ente rector encargado de la política habitacional de Paraguay, por lo tanto tiene grave injerencia en esto también, ¿verdad? Nosotros no podemos retroceder de lo siguiente: nuestro incentivo siempre a la construcción que genera, primero, mano de obra, segundo, uso de materiales nacionales producidos en Paraguay, y tercero, satisfacer la demanda que existe de que todos tengan una vivienda digna, sería poner este tipo de reglas que ahuyentan al inversor. Nosotros necesitamos que el inversor siga invirtiendo en la construcción para generar justamente esa sinergia que acabo de decir: generación de mano de obra, cantidad visible de proyectos. Y yo creo que el mercado es el que regula. La gente que quiere alquilar una vivienda de 800 o 1.000.000 de guaraníes ya sabe dónde ubicarse, seguramente en la zona metropolitana. La gente que quiere acercarse a otras zonas dentro de la ciudad sabe que se va a ir probablemente a Barrio Obrero o Sajonia. Es decir, el propio mercado ya crea las condiciones para que haya una especie de, digamos, de tope en los precios. En principio, entonces, en desacuerdo con el planteamiento. Yo creo que no solamente en desacuerdo, sino que, pero es noble la idea de seguir, es permanentemente lo que estamos haciendo en el ministerio, buscando cómo paliar ese enorme déficit de casi 1.000.000 de viviendas, 900.000 en el déficit cualificativo, que son ampliación, refacción o mejoras de vivienda, y 100.000 viviendas que son cuantitativas, que son las nuevas viviendas que tenemos que desarrollar. Entonces, yo creo que hay que seguir estudiando eso. Inclusive me adelanto a decirte que nosotros ya venimos trabajando desde el año pasado en un proyecto de ley en donde tenemos un reglamento general, subsidio condicionado al alquiler. Esto sí es una buena salida, porque esto permite, esta propuesta que estamos trabajando todavía y necesitamos el fondeo, permite que las personas, los jóvenes estudiantes entre 18 a 29 años que vienen a los centros de capacitación puedan contar con este instrumento. Me gustaría, ¿te parece, ministro? Dejamos allí brevemente, con mucho gusto, porque quiero desarrollar ese tema un poco más adelante para que aquellos que están viendo vean qué oportunidades hay o pueden tener en el futuro. ¿Qué hay ahora? ¿Qué pueden tener en el futuro? Pero me gustaría preguntarle a Raúl, ¿existen reglamentaciones, leyes o decretos que reglamenten en los alquileres aquí en la región? ¿Qué conocimiento tiene Raúl? Sí, desde ya existen en Argentina, hay una ley de alquileres, en Chile y en algunos países de la región existen, pero básicamente esas leyes de alquileres habla un poco sobre cómo son los tratos entre el inquilino y el locador, más que nada. En ninguna ley habla sobre fijación de montos máximos, mínimos, ni de superficie, hay una cantidad de cosas que tiene esta ley. Por eso quiero aprovechar para aclarar que nosotros desde nuestro gremio no estamos en contra de una ley de alquileres eventualmente. Lo que sí estamos en contra de esta ley específicamente, o de este proyecto de ley donde no se ha tenido en cuenta lo que decía el ministro, de lo que hoy es el desarrollo inmobiliario dentro de la economía de nuestro país. Y que básicamente, lastimosamente, el desarrollo inmobiliario está sostenido por la inversión privada y por inversores, que ante la falta del crédito hipotecario, ante la falta de que la persona pueda acceder a un crédito hipotecario y por ende tener una casa propia, tiene que recurrir al alquiler. Tenemos el inversor privado que ha comprado unidades de departamentos, que ha comprado casas y que pone ese producto en el mercado de alquileres. Si esta ley prospera, lo que va a pasar es que ese inversor va a ser totalmente desalentado. Y el negocio del desarrollo inmobiliario, el negocio en sí de generar empleo, de generar riqueza, porque como decía el ministro, el desarrollo inmobiliario genera la construcción, que es básicamente el mayor generador de empleo y de consumo de bienes y servicios, lo va a matar. Entonces, esa es nuestra gran preocupación. No estamos, como te dije al comienzo, en contra de un eventual estudio de regulaciones de tratos bilaterales, porque yo creo que cuando se da el alquiler de una propiedad, hay dos personas: está el locador, el dueño de la propiedad, y está el que usufructa, que es el inquilino. Los dos tienen sus derechos y los dos tienen que ser protegidos, no solamente el inquilino, sino que también el locador. Y me parece bueno
que se estudie y que se empiece a hablar sobre eso. Desde ya hoy nuestro Código Civil está contemplado lo que es el respeto a un contrato de alquiler. Hoy hay un contrato de alquiler vigente donde están estipuladas todas las condiciones, y ese contrato está bajo el arbitrio de las leyes. O sea, hoy no es que no existen mecanismos legales que no defiendan alguna de las partes, existen. Una cuestión que estaba pensando, Raúl, es cuando surgen este tipo de ideas, se paraliza el mercado de aquellos emprendedores, aquellos empresarios que están con proyectos de desarrollos, digamos, inmobiliarios, especialmente con el objetivo de alquilarlo. O sea, se frena esto ante la aparición de un planteamiento. Claro, esto es realmente ¿cómo se dice vulgarmente? Un chaque, ¿verdad? Porque la persona que está pensando, hay que pensar que cuando hablamos de inversores, estamos hablando desde una persona que puede ser un funcionario, no estamos hablando de personas que necesariamente sean de alto poder adquisitivo, gente que en nuestro país por la carencia de un sistema jubilatorio ve en el ahorro, en una vivienda o en un localcito comercial o en un departamentito arriba de su casa, una fuente de su jubilación el día de mañana. Esa persona hoy día, viendo lo que esta ley está queriendo implantar, evidentemente va a tener miedo y va a dejar tal vez en este momento de tomar la decisión de comprar o de construir una vivienda o un localcito comercial para que el día de mañana pueda sustentarse tal vez en los años de vejez. Así que sí, evidentemente es peligroso. Es peligroso porque también creo que damos un mensaje de inseguridad jurídica, ¿verdad? Estas son las cosas que nosotros de nuestro gremio hace muchos años venimos hablando y creo que todos los gremios de la producción, que es fundamental en un país es la seguridad jurídica, la previsibilidad de las inversiones. Ahora, ministro, con respecto a este proyecto, ¿fueron consultados en algún momento o todavía nadie contactó con ustedes? No, yo creo que esto se filtró más bien, este borrador, que es una especie de... se habrá filtrado. Nosotros no fuimos consultados, de hecho íbamos a enseguida a tener nuestra posición y hubiese sido más fácil abrir una mesa de diálogo, cuál es el camino, porque siempre nosotros como ministerio tenemos que manejarnos muy de cerca con la Cámara de Diputados, senadores, es decir, con el Congreso, ¿verdad? Pero volviendo un poco a lo que decía el ingeniero, nosotros tenemos que sentar una postura. Nuestra postura es de seguir incentivando a través de la construcción la generación de mano de obra y oferta para nuestro mercado, no limitar eso. Y tenemos el mejor ejemplo. La gente cree, y lo digo con conocimiento de causa, que el que está alquilando una propiedad se vuelve millonario. No es tan así. Normalmente al año lo que alguien estipula de un producto de $100.000 es sacar $6.000. Pero sin embargo nuestra inflación del 4,5 ya va comiendo esos $6.000, y sin embargo hay que pagar impuestos, hay que tener una estructura para gerenciar el cobro de los alquileres, es decir, y las reparaciones que eso conlleva. Cuando sale un inquilino probablemente nunca alcanza para reparar los daños que se han causado en ese tiempo del deterioro que existe en la propiedad. Es decir, no es un gran negocio, es un negocio que le permite a la persona tener una platita, como dijo bien el ingeniero, jubilatorio. Un capital que permanece y que difícilmente pierda valor, ¿verdad? Nosotros creemos que solamente los ricos construyen. No, conocemos mucha gente del interior, de Caguazú, de Cazapá, de Coronel Oviedo, que tiene su casa y dice, bueno, arriba voy a hacer una losa, lo conozco como ministro de Vivienda, que nos piden la autorización hasta para hacer... vamos a hacer una vivienda en que nos pueden ayudar, etcétera, porque esa es mi jubilación, dice. O sea, si entramos con esos términos de querer desalentar, va a ser muy complicado. El ministerio yo creo que va a conversar con los senadores, con los impulsores, y vamos a tratar de llegar a un arreglo que sea beneficioso para todos. ¿No es necesario en el país o sí es necesario una ley que regule los alquileres? No. En los términos más o menos... Que regule, no creo. No. Como parte del ministerio o como ministro, creo que no es lo que nosotros permitimos, el libre juego. Y una cosa también muy importante, ¿cómo vamos a topear eso? Porque si vos estás interesado y te gusta un departamento que vos querés y lo vas a hacer, yo te voy a decir, bueno, mira, te puedo cobrar por blanco 1.200.000, pero tenés que pagarme 300.000 aparte con las expensas, etcétera, etcétera. O sea,
Yo creo que el mercado es el que regula la oferta y la demanda. Bueno, Raúl, con respecto a los planteamientos que tienen actualmente, no hay un registro de alquileres en el país, o sea, no podemos saber qué oferta hay en el país actualmente. No, yo creo O que... sí hay una estimación. Yo creo que, como decía el ministro, hoy estamos en una situación de oferta-demanda. Gracias a Dios la oferta está cumpliendo esa demanda, inclusive por encima de la demanda. Y ahí sería lo peligroso, porque ¿qué pasaría si hay una desalentación del desarrollo inmobiliario? Que en estos momentos, como te decía, está sostenida por ese inversor, ya sea pequeño, medio o grande. El inversor, el que quiere ahorrar el ladrillo. Esto es un poco para hablar por qué la gente ahorra ladrillo. Nosotros estamos en un mundo que en el 2018 se cayó. Que antes la gente prefería ir a un banco, una financiera, ponía su plata, le daba 30% al año. Pero eso se dio cuenta con el tiempo de que ese banco, esa financiera en ese momento, en esa época, se podía ir. Como pasó, ¿verdad? Como mucha gente perdió su ahorro. En nuestro país pasó en el 2003, en otros países pasó en el 2008. Entonces fue una forma de ahorrar la construcción. Y un poco siguiendo la línea, hoy hay oferta. ¿Qué significa? Que la oferta por sobre la demanda permite regular los precios. En mercados como el argentino, que hace un rato me preguntaba si hay leyes, sí hay leyes, pero ¿por qué? Porque la demanda es mayor que la oferta. Entonces cuando la demanda se vuelve mayor que la oferta, sí pueden correr riesgo de que existan negocios especulativos y donde una cosa que vale 2 se cobre 4. En ese momento es un mercado que necesita regulaciones. Para que nosotros lleguemos a eso, falta 40 años. Muchos hablan de una burbuja inmobiliaria porque uno ve edificios que van surgiendo, muchas ofertas de departamentos, algunos incluso hablan, no, allí hay lavado de dinero, te dicen, o ahí hay gente que invierte porque les es más seguro tener esa inversión en ladrillos. ¿Cuál es realmente la situación? Me decís que hoy la oferta que hay en el mercado satisface la demanda. Satisface. Entonces, y uno ve muchos de esos edificios, pues están vacíos los edificios. Entonces, la demanda hay que entenderlo no precisamente de la ocupación, sino de gente que hace una inversión. Sí, en general, evidentemente, una persona que compra para invertir lo pone en alquiler. Es muy difícil que una persona compre una unidad, ya sea una oficina o un departamento y esté vacío. Yo te digo que hoy está todo ocupado. Te hablo en porcentaje por encima del 90%. Inclusive, un poco hablando de eso que comentaba de las luces, así a mí me pasa, yo vivo en un departamento y en una oportunidad estaba escuchando ese comentario que nació en Argentina de Puerto Madero, se hablaba que todas las luces estaban vacías, que estaba todo vacío. Y eran las 9 de la noche, llego a mi edificio y veo todo apagado. Y el edificio está lleno desde el día que se inauguró. Inclusive dijimos, hay que hacer prender todas las luces. O sea, son creencias populares, ¿verdad? Que la verdad que no son ciertas. Hoy la ocupación, por suerte, porque eso también posibilita que la gente siga invirtiendo y siga creyendo que invertir en ladrillo es una buena inversión. Antes que nada es segura. Uno se va y ve que ahí está no sé, en Iturbe 333, está mi propiedad físicamente. Hay muchas cosas que hacen que las personas sientan que un ahorro en ladrillo es muy bueno. Oye, ahora, sí. para terminarte Sí, nomás, sí. yo creo que esto es muy importante, porque esto saca a la mesa o posibilita poner en la mesa el verdadero problema que tenemos en nuestro país, que es el acceso al crédito. De eso vamos a hablar, porque Raúl, quiero ir separando un poquito para agotar un poco este tema, porque le quiero preguntar al ministro, con respecto a los alquileres hoy, el ministerio no tiene injerencia por ley, digamos, no tiene atribuciones para intervenir en el mercado de precios, por ejemplo. No, absolutamente. Esto para dejarlo en claro nomás, ¿cuál es nuestro régimen en nuestra situación actual? No tiene. No tiene posibilidad. ¿Puedes reiterar, ministro, cuánto es el déficit que tenemos hoy de viviendas, digamos, a nivel país? Porque se habló mucho siempre de 800.000 viviendas, 1 millón de viviendas. Es importante hacer esa aclaración. Mucho discutíamos siempre sobre esas cifras. Aproximadamente 1 millón de viviendas. Nosotros hubo un censo que todos conocemos que no fue bien terminado, pero ese es el indicativo que tenemos. En base a eso nosotros nos guiamos. En base a eso planificamos, porque lo que hace nuestro ministerio es construir. Entonces, en base a eso, nuestro mapeo de 100.000 viviendas nuevas que tenemos que ir terminando, hay un porcentaje importante, casi el 15% que dejamos al sector privado, ¿verdad? Y el resto es el que nosotros tratamos de administrar con la clase media, media baja, ahora mediante esta ley y sobre todo con la parte social. Dani Durán prometió
100.000 viviendas en 5 años. 60.000, no subas tanto con la inflación. 60.000 60.000. en 5 años en un periodo. Serían 10.000 por año, 10.100 o 12.000. Dentro de por año. todos, porque acá tenés que sumar una sumatoria de factores. Primero, la vivienda social, que tenemos más o menos unas 6.000 a 8.000 viviendas por año. Ahora la clase media, que nosotros sí incluimos, aproximadamente 2.000 viviendas con subsidios. Aproximadamente 2.000 subsidios también que queremos tirar por año en el alquiler. Es decir, en todos los programas que solucionen, nosotros dijimos que tenemos una meta ambiciosa de llegar a 60.000 soluciones habitacionales. Eso también incluye, obviamente, los convenios que nosotros tenemos con la donación de Taiwán, con el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, ¿verdad? Pero creo que es una meta ambiciosa en un periodo de 5 años. Muchos te criticaron, ministro, porque decían que no se desarrollaban las viviendas, que estaban inaugurando viviendas del gobierno anterior. ¿Cuál es la realidad? O sea, me hablabas antes de empezar el programa de una cantidad que ya se desarrolló hasta ahora bajo esta administración. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el primer año sobre todo es donde te empiezan a tirotear. Hoy día ya estamos pasando ya el vuelo donde ya tiene que ser más consistente el tiroteo. Nosotros fuimos muy conscientes de terminar las 5.000 viviendas que nos dejaron en el periodo anterior. Hubiese sido irresponsable de mi parte dejar eso de costado y empezar con nuevas viviendas y decir, mira, ya empezamos en nuestra administración porque el dinero es limitado. O terminás las viviendas que vienen del periodo anterior o arrancás tus viviendas. Nosotros hoy sí ya tenemos aproximadamente casi 5.000 viviendas terminadas que vienen del periodo anterior, pero el primer desembolso, el segundo ya es nuestro. O sea, nosotros pagamos ese dinero hasta noviembre y en diciembre empiezan nuestras nuevas adjudicaciones que hasta el mes de julio, ahora, el 15 hemos hecho un corte, tenemos otras 5.000 viviendas en proceso. En total 10.000. 5.000 terminamos nosotros el segundo desembolso y 5.000 arrancamos nosotros el primer desembolso. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. A la vuelta vamos a hablar de esto que anticipaba Raúl. El problema principal, la financiación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería la solución? ¿Y qué hace el sector privado también en cuanto a el riesgo que pueda asumir para poder ofrecer estas viviendas, ya sea para compras, para alquiler? Vamos a hablar del tema en un ratito.